Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, con el Ministerio Nuevo Comienzo, contentos de estar con ustedes, agradecidos de poder entrar a sus hogares este domingo que el Señor nos ha regalado, un día de escuchar su palabra y de dar gracias al Señor por nuestras vidas. Confiando en Dios que todos y cada uno de ustedes en sus respectivas casas donde nos escuchan se encuentren bien de salud. El título del mensaje en esta mañana es de la teoría a la práctica. La semana pasada habíamos hablado de la voluntad de Dios y habíamos dicho que está la voluntad soberana de Dios, la voluntad decretiva, normativa, determinada de Dios, y también está la voluntad permisiva de Dios, que no necesariamente es la que Él decreta, sino lo que permite que llegue a nuestras vidas conforme a nuestro libre albedrío. Pues bien, hablar de la voluntad de Dios es una cosa, aceptarla es otra. Por eso de ahí que el título del mensaje es de la teoría a la práctica. La Biblia nos dice todo lo que nosotros necesitamos saber, pero no necesariamente lo que queremos saber. Hay una gran diferencia. La Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber, pero no necesariamente lo que queremos saber, porque nosotros queremos saber muchas cosas, pero a Dios no le plació revelar todo lo que nosotros queremos, porque tampoco Dios está para satisfacer las curiosidades de cada uno de nosotros. Dios sabe lo que nosotros necesitamos saber y hasta ahí llega lo que Él nos permite saber. Por ejemplo, usted busca un trabajo y de repente recibe 2 ofertas de trabajo en 2 buenas compañías diferentes. ¿Cómo sabe cuál de ellas es la mejor? ¿Cómo sabe cuál de ellas escoger? Si ve, situaciones así abundan en la vida de nosotros. Y a decir verdad, la vida nos presenta a cada uno de nosotros con decisiones. Estamos tomando constantemente decisiones, algunas pequeñas, otras más grandes y trascendentales, pero en muchas de esas decisiones que tenemos que tomar, las escrituras no nos ofrecen ninguna dirección concreta y específica. No es como que el Señor nos dice en la página 1000, versículo 30, ahí vas a encontrar la respuesta a la pregunta que tienes y a la dirección que debes ir. Nosotros quisiéramos que sucediera de esa manera, pero no es así. Por lo tanto, esta mañana estamos aquí para comunicarles a ustedes que hay una mejor manera de hacer, de descubrir esa voluntad de Dios. Mucha gente recurre al azar, al horóscopo, a cosas semiocultas, pero la Biblia nos enseña la correcta manera de hacerlo. Por lo tanto, esta mañana vamos a ver cómo movernos de la teoría a la realidad en lo que respecta a seguir la voluntad de Dios en situaciones que no son tan obvias en las Escrituras. Si somos honestos, reconoceremos que por lo general, cuando hablamos de la voluntad de Dios, declaramos que queremos hacerla, que anhelamos hacer la voluntad de Dios, que deseamos conocer la voluntad de Dios. Pero al final no estamos tan dispuestos que se diga a aceptar esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la pregunta es ¿por qué es que actuamos así? ¿Por qué hacemos eso? La Biblia enseña que seguir la voluntad de Dios rara vez es fácil. El hacer ajustes, cambios, es difícil, especialmente cuando esos cambios nos hacen sentir incómodos, nos hacen sentir inseguros, porque a decir verdad, la voluntad de Dios nos va a hacer que nosotros inevitablemente implementemos ajustes que van a ser significativos en nuestras vidas, que no necesariamente nos van a gustar.
y que no necesariamente nos van a hacer sentir cómodos, por el contrario, nos van a sacar de nuestra zona de comodidad. Por lo tanto, llegamos a hoy, día domingo, y la realidad es que nosotros necesitamos determinar la voluntad de Dios para ahora, para hoy, en diferentes áreas específicas de nuestra vida. Y de nuevo, nada de eso, de esas áreas, se encuentra explicado en detalles en las Escrituras. Como quisiéramos que así sucediera, pero no es así. No puedo encontrar, y usted tampoco, mi amado amigo que me escucha, no podemos encontrar la dirección de Dios mirando al cielo y viendo cómo las nubes o los astros se alinean, porque no funciona de esa manera. Al mismo tiempo, no me quiero perder lo mejor de Dios para mi vida, y tampoco me quiero perder las respuestas de Dios a los detalles de mi vida. Por lo tanto, voy a hacer un esfuerzo por tratar de comprender y entender y aplicar la voluntad de Dios a mi vida. Y de eso se trata el mensaje. Pero, antes de entrar en materia de detalle, necesito hacer algunas suposiciones. Necesito establecer ciertas cosas que muy rara vez son mencionadas, pero que creo que son esenciales para comprender y seguir la voluntad de Dios correctamente. Pues bien, la Biblia, antes de entrar en esas suposiciones, la Biblia nos enseña a caminar con cuidado. La Biblia dice en Efesios 5 que tengan cuidado cómo andan, cómo vivimos, cómo nos comportamos, nuestro estilo de vida, nuestra conducta, nuestro caminar con Dios debe de ser diligente y debemos de hacerlo con mucho cuidado. No como insensatos, sino como sabios. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque el siguiente versículo dice que saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días. Es decir, que la gente sabia y prudente redime bien el tiempo. La gente sabia y prudente aprovecha bien cada oportunidad de sus vidas. Utilizan cada oportunidad que les llega para invertir con sabiduría. De eso es lo que está hablando la vida. Que todas esas oportunidades que van a llegar diariamente a nuestra vida sean adecuadamente aprovechadas por nosotros. Eso es lo que significa ser sabio y aprovechar bien el tiempo. Uno de los grandes teólogos norteamericanos hizo 70 resoluciones a la edad de 20 años. Y entre ellas, la resolución número 5 decía, resuelvo, el nombre de esta persona es Jonathan Edwards. Él escribió en la resolución número 5, resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo de la mayor forma que sea posible. De la mayor forma que sea posible. No sé si mayor está mal deletreado, me disculpan ustedes. Resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo de la mayor forma que sea posible. Pues bien, esto escribió un joven a la edad de 20 años, entre otras 70 resoluciones que hizo. Y eso es precisamente lo que dicen las Escrituras en los dos versículos que les acabo de leer. Y consiste en aprovechar, en no perder el tiempo, sino aprovechar esas oportunidades, incluso en los días libres, en los fines de semana, si usted no trabaja. En los momentos de recreación consiste igual en aprovechar bien el tiempo. No necesariamente cuando se trata del trabajo y de cosas espirituales, sino en todo lo que tenga que ver con el tiempo de nuestra vida, porque el tiempo es vida. También observamos que gente sabia sabe discernir la voluntad de Dios. El mismo Pablo en el siguiente versículo de Efesios 5 dice, por tanto, no sean insensatos, si lo vuelve a decir, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor, disciernan, entiendan
la voluntad del Señor. Y eso la gente insensata no sabe hacerlo. La gente prudente y sabia sí sabe hacerlo. Bien, con esto en mente, de que debemos de ser sabios y no insensatos, de que debemos aprovechar bien el tiempo, de que debemos aprovechar bien cada oportunidad que el Señor nos da en nuestras vidas, durante todos los días de nuestra vida, en el momento menos pensado para nosotros, vamos a declarar unas suposiciones que son muy esenciales para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios en la vida nuestra. Estamos hablando de entender la voluntad en la vida personal nuestra. Yo no le estoy diciendo que usted averigüe la voluntad de Dios para ni siquiera su esposo o esposa, ni nadie más. Es para usted, mi amado. Esto es personal y para mí también de manera personal. Primera suposición. Usted nunca podrá saber la voluntad particular de Dios para su vida si usted no es un creyente. Ahí está la primera suposición en lo que respecta a entender y discernir la voluntad de Dios. Jamás un incrédulo podrá entender o discernir y llegar a comprender la voluntad de Dios. Imposible. ¿Por qué va a ser imposible? Porque Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Bien claro lo dice. Un hijo de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de él. Por lo tanto, el Espíritu de Dios en la parte interna comienza a revelarnos la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y déjeme decirle, sin la asistencia del Espíritu Santo, sin la ayuda del Espíritu Santo, no hay manera que nosotros podamos entender y discernir y captar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando usted recibe el regalo de la vida eterna a través del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, ahí es cuando el Espíritu Santo viene a morar en usted y nos comienza a trabajar y a hacer que nosotros podamos comprender la voluntad de Dios. Es decir, que usted y yo necesitamos de esa ayuda interna como creyentes. Esa es la primera suposición. Así que suponemos que usted es un hijo de Dios para que anhele entender la voluntad de Dios. La segunda suposición es que usted está saludable. Esto es muy importante. Usted debe estar saludable de manera física, mental y emocional. Es decir, no debe escuchar voces, no debe de estar acostumbrados a que les interpreten sueños o visiones y no debe de estar viendo cosas que no están presentes. Es decir, usted tiene que tener una mente cabal, completa y ver claramente. De lo contrario, usted no puede entender la voluntad de Dios de una manera clara. La tercera suposición es que usted tiene una buena medida de sentido común. Una buena medida de sentido común. Mucha gente que no ve la voluntad de Dios en sus vidas es porque no piensan claramente. Les carecen de sentido común. Y al no ver claramente, entonces no pueden ver la voluntad de Dios tampoco. Otra suposición es que usted desea, usted anhela, usted quiere hacer la voluntad de Dios más que cualquier otra cosa en su vida. ¿Y dónde dice eso? Juan 7:17 dice, si alguno está dispuesto, es decir, si alguno anhela, si alguno quiere, si alguno desea hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Ahí está. Usted debe de anhelarla, usted debe de desearla más que cualquier otra cosa en su vida. De lo contrario, se nos va a hacer difícil en entender la voluntad de Dios. Otra suposición, usted está dispuesto a orar y después de eso a esperar la respuesta de Dios. Es como el salmista dice, temprano en la mañana busco tu ayuda y luego espero a lo largo del día tu respuesta. Así es. En ocasiones, el conocer la voluntad de Dios, mi amado amigo, no es algo que sucede rápidamente. El problema con nosotros es que vivimos en una era de la gratificación inmediata. Nosotros le pedimos algo a Dios y lo queremos ¿cuándo? Ayer, ya. Hoy es demasiado tarde. Por favor, manifiéstate y hazlo. No.
el proceso de llegar a conocer la voluntad de Dios es un proceso prolongado y hasta a veces es doloroso también. Pues bien, y la última suposición es que usted tiene que estar dispuesto a renunciar a su zona de comodidad, porque el Señor, cuando nos revela su voluntad, muchas veces no nos gusta y nos va a decir que hagamos algo lo cual nosotros no esperábamos, porque nos va a incomodar y porque nos va a sentir tal vez en un terreno con el cual no estamos familiarizados, incierto, y por lo tanto no vamos a estar dispuestos a renunciar a esa zona de comodidad en la que me encuentro y así no trabaja. Es difícil conocer la voluntad de Dios cuando yo estoy tranquilo y no me quiero incomodar para nada. La voluntad de Dios requiere, recuerde lo que le dije hace un momento, ajustes, cambios, y muchos de ellos nos obligan a salir fuera de nuestra zona de comodidad. Pues bien, ahora surge la pregunta, ¿cómo es que el Señor nos dirige a su voluntad en el día de hoy? Porque obviamente tenemos que traer la palabra de Dios al contexto nuestro. En el siglo XXI, en el año en que vivimos, 2025, ¿cómo el Señor nos dirige a su voluntad? Pues bien, cuando usted va de un punto a otro punto y va manejando, usted tiene que poner atención a las señales, a las señalizaciones que hay en la carretera. Y esas señalizaciones van a incurrir en letreros, ¿verdad? Grandes y de color, en donde le van a decir, le van a dar pautas, le van a proveer información que usted necesita para encontrar la dirección adecuada. Por lo tanto, la Biblia también nos dice de ciertas pautas que el creyente debe de seguir para conocer la voluntad de Dios el día de hoy. La primera es la primera pauta es a través de la palabra de Dios revelada en las Escrituras. El salmista cuán acertadamente lo dijo en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mis amados, déjenme decirle una cosa. Si usted recurre a las Escrituras para buscar la ayuda de Dios con respecto a un área de su vida en la cual usted quiere dirección, jamás va a salir defraudado si usted consulta con la palabra de Dios. Jamás. Usted jamás puede hacer una mala elección yendo a consultar a las Escrituras. Imposible. Por lo tanto, cuando usted lea la palabra de Dios, no lea por leerla, lea asimilando, lea entendiendo lo que está leyendo. Observe bien, observe el contexto, lea lo que el versículo dice, no le añada algo que no dice, no lo manipule para hacer lo que usted quiere que haga ese versículo, de ninguna manera. Sea cuidadoso cuando lee, sea responsable en interpretar adecuadamente el proceso, el versículo, conforme a lo que el versículo está diciendo, con la información que dice el versículo y con el contexto que está antes, para que usted sepa cómo es que el Señor lo está dirigiendo en su vida. Número 2, la otra señalización, letrero o pauta que nos permite dirigir a la voluntad de Dios es a través de señales internas. El apóstol Pablo escribe en Filipenses 2, 12 y 13. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, y luego termina diciendo el versículo 12, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense, esa es una palabra clave ahí. ¿Qué quiere decir eso? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que ahora que ustedes han sido salvados, limpiados con la sangre de Jesucristo, piensen con discernimiento, piensen con acierto, usen su cabeza, pongan atención, tomen en serio lo que lo que tienen en sus manos, lo que Dios les ha dado.
tomen en serio su caminar con el Señor. Eso es lo que está diciendo, eso es ocuparse. Es decir, yo me toca hacer mi parte ahora. Usar todo lo que está disponible para mí, eso es ocuparse, pensar correctamente, considerar constantemente, examinar la situación, no importa el tiempo que me tome. Eso me mantiene ocupado y eso es lo que Pablo tiene en mente cuando utiliza esa palabra. Ocúpense y háganlo con temor y con temblor. Pues bien, ¿por qué tengo que ocuparme y hacer todo eso que le acabo de decir? Pensar correctamente, considerar y todo eso. Porque el siguiente versículo, Pablo añade, pues Dios trabaja en ustedes y les da tanto el deseo como el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Sí ve? Dios no solamente está interesado en que usted diga que la voluntad de Dios es buena, que es bonita, que no hay otra voluntad tan buena, agradable y perfecta como la de Él, sino que la haga. Y el que pone tanto el deseo por conocer esa voluntad de Dios, sino también el poder para que la llevemos a la práctica, es Dios. Constantemente Él está trabajando en nosotros. Dios nos dirige claramente a través de esas inquietudes o insinuaciones internas del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nosotros entonces tenemos que hacer? Permanecer sensibles a la voz interna de Dios por medio del Espíritu Santo que vive en usted. Permanecer apercibidos de todas esas inquietudes que Dios nos está poniendo, porque vienen de parte de Dios y vienen con un propósito, y es a través de ellas que el Señor me puede revelar la voluntad de Él para mi vida. Es muy importante no estar despistados a tal punto que pasemos por alto las señales y las inquietudes que el Espíritu Santo de Dios está obrando, trabajando dentro de nosotros para que llevemos a cabo la voluntad de Dios que a Él le agrada. Otra pauta o señalización para conocer la voluntad de Dios es que el consejo de gente sabia y confiable es lo que tenemos que buscar, porque la Biblia dice que en el consejo de muchos es donde hay sabiduría. Y cuando le digo esto, escuche bien, el consejo de gente sabia, no insensata, no cualquiera, ni siquiera cualquier creyente santo, por más cara de santo que tenga. No, tiene que ser una persona confiable, una persona en la cual usted tiene conocimiento de que se ocupa también de su salvación con temor y temblor, que ama a Dios y le teme al Señor. Y algunas veces ni siquiera necesariamente se trata de un miembro de su propia familia, sino alguien de afuera que ha probado ser una persona madura en las cosas del Señor. Y se trata por lo general de gente que lo único que tiene en mente es el mejor deseo o interés por usted. Me vienen a la mente algunos versículos bíblicos, vamos a mencionar un par. Proverbios 19:20 dice, escucha, ¿sí ve? No solamente dice que oigamos, sino que escuchemos, es decir, ponga atención ¿a qué? Al consejo. Y luego que échalo al saco roto, no, dice acepta el consejo. ¿Para que seas qué? ¿Insensato? No, para que seas sabio en tu porvenir. Así que el que escucha y acepta es una persona, el consejo más aceptación del consejo igual sabiduría. Eso es lo que está diciendo, eso es una ecuación. Proverbios 27:17 dice, el hierro con el hierro se afila. ¿Sí? Nosotros necesitamos eso. Necesitamos conversar ocasionalmente con otra persona como nosotros. Un varón conversa con un varón, una dama con otra dama, y se afilan entre ellos con el propósito de recibir el consejo que necesitamos en nuestro deseo por buscar la palabra de Dios. Pues bien, otra señalización es la seguridad interna que nos da la palabra de Dios. Pablo dice en Colosenses 3:15, y la paz de Cristo gobierne en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. La paz, el tener paz cuando tomamos una decisión, es un buen indicio, una buena pauta
de que el Señor está en el asunto y que estamos yendo por la dirección correcta. Pablo en Romanos 8:16 también dice, el Espíritu mismo da testimonio justamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cada una de estas pautas, mi amado amigo, cada uno de estos letreros o señalizaciones que les acabo de mencionar, son enseñadas claramente en la Biblia. Se lo he demostrado con versículos bíblicos. Están ahí en las Escrituras, en la palabra de Dios. Ahora, hay algunas referencias bíblicas, como las que les acabo de decir, que son en blanco y negro, son específicas, sus aplicaciones son sencillas y son directas. Hay otras, y tenemos que admitir, que requieren más discernimiento para entenderlas y para aplicarlas también, pero si no las entiende usted, necesita la ayuda de un mentor, de un amigo, de un maestro, de un pastor, que le ayude a usted a entender esos principios que están escondidos, pero que alguien con mayor conocimiento se los puede sacar y traer a la luz y le van a ayudar a usted a entender mejor la voluntad de Dios. Mis amados, algunas referencias bíblicas que nosotros encontramos en las Escrituras son preceptos y otras son principios generales. Si ve, los preceptos son una enseñanza concreta y específica, como por ejemplo, usted va manejando y ve un letrero que dice límite de velocidad 35 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad usted rompe la ley? ¿A qué velocidad usted infringe la ley? Pues a 36, ¿verdad? Porque si el letrero dice el límite de velocidad 35 kilómetros por hora y usted lo acelera un poquito y le da 36, pues entonces ya violó el precepto. Si ve, el precepto es algo claro, directo, sencillo y específico. No hay que darle vueltas. Está ahí, es claro, es obvio, y usted no tiene que seguir indagando para tratar de averiguar qué quiere decir, porque lo tiene delante de sus ojos. El mejor ejemplo es el que le acabo de dar. Límite de velocidad es 35. Quiere decir que usted va a 35 o un poco menos. Eso es un precepto, es una orden, es algo específico. Pero hay otros que son principios generales y no son tan específicos, no son tan claros ni tan sencillos. Por ejemplo, cuando usted va manejando también y ve un letrero que dice maneje con cuidado. ¿Sí ve? Ese es un principio general. No le está diciendo curva peligrosa adelante, ni tampoco le está diciendo pavimento resbaladizo a 500 metros. No, eso sería específico, eso sería algo distinto, pero el principio es algo general, que no es específico. Por lo tanto, cuando le dice maneje con cuidado, usted asume que algo puede haber más adelante que no se lo está diciendo el letrero, pero que le hace ir con cuidado y manejar con cuidado, hacer lo que el letrero está haciendo. En la Biblia encontramos igual. Por ejemplo, Filipenses 2:14 encontramos un precepto. Haga todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué de complicado está en este versículo? Absolutamente nada. Todo lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer sin murmurar y sin pelear, sin chisme y sin ningún dime qué te diré. Es bien sencillo. Esto se llama precepto. Es sencillo, directo, específico y va al grano. Un ejemplo de un principio generalizado es Filipenses 2:3. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria. ¿A qué se refiere la nada? Yo no sé. Pueden ser muchas cosas. Es un término generalizado. Sino que más bien estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Cuáles son esos demás? También es generalizado. Puede ser un amigo, puede ser un pastor, puede ser una autoridad, un papá, una mamá, un hermano, un profesor. Si ve, eso es un principio generalizado. Se aplica en general, pero lo otro es más específico. Así son. Y de esa manera nosotros podemos entender mejor la voluntad de Dios. La voluntad de Dios viene expresada a través de preceptos y son sencillos y directos y me hablan y yo entiendo rápidamente. Otros son principios y tal vez necesite la ayuda de alguien más versado en las Escrituras para que me ayude a discernir eso. Bien, a manera de aplicación y terminemos. Una manera cuidadosa de leer las Escrituras nos va a revelar justo cuánto Dios desea que leamos, cuánto Dios desea que meditemos, cuánto Dios desea que discernamos y asimilemos los preceptos
y principios, pero tenemos que leer cuidadosamente y Dios nos va a revelar: esto quiero que entiendas, esto quiero que apliques, esto quiero que hagas. Él deja conocer a sus hijos sus pensamientos y sus caminos. Él no mantiene en el limbo. Él no juega con nosotros escondiendo lo que necesitamos conocer. Él sabe que anhelamos conocer su voluntad y Él nos va a revelar sus pensamientos y sus caminos, porque Él es un Dios bueno. La mejor posición para discernir y vivir la voluntad de Dios requerirá de nuestra parte dos condiciones espirituales, y se las voy a dar. Dos condiciones espirituales que son clave. Una, necesitamos haber recibido a Cristo como Señor y Salvador para comprender la voluntad de Dios. Si usted no ha hecho eso, necesita hacerlo, porque si no lo ha hecho, no tiene el Espíritu de Dios, no tiene esa voz interna que lo inquieta a buscar la dirección de Dios y que le ayuda a entender esa voluntad de Dios. Segundo, debemos permanecer firmes y debemos permanecer enfocados en las cosas de Dios. Mis amados, estas dos cosas que les acabo de mencionar nos dan acceso a todo lo que necesitamos saber de la palabra y para mantenernos cerca del Dios de las Escrituras, quien camina con nosotros y ha prometido marchar al frente nuestro a través de todos los momentos de nuestra vida, sin importar la circunstancia por la que usted y yo podríamos estar pasando. Incline su rostro para poder orar. Gracias, Padre, te damos en esa mañana por dirigir nuestros pensamientos. Gracias por despejarnos la cabeza para poder pensar correctamente. Gracias por limpiarnos de tradiciones y de hábitos que no son tan edificantes. Gracias por el entusiasmo que crece dentro de nosotros cuando pensamos lo emocionante que es el caminar contigo. Y gracias porque a pesar de los riesgos del camino que encontramos a lo largo de nuestra vida, sabemos que tú siempre vas a estar con nosotros, que has prometido ir delante nuestro, que has prometido no dejarnos ni desampararnos hasta que hayas cumplido con nosotros todo lo que nos has prometido. Padre amado, te entregamos nuestras vidas esta mañana y te pedimos que nos des ese deseo, ese anhelo, esa pasión por las cosas espirituales tuyas. Protege a nuestros hijos y pon en ellos también tanto el deseo, el desear como el querer hacer tu santa voluntad en sus propias vidas. Señor, pedimos por todos aquellos familiares nuestros, entre ellos hijos, que están envueltos en proyectos de trabajo, en anhelos o deseos que han pensado y quisieran llevarlo a la práctica y están buscando tu voluntad. Por favor, dirígelos y dales éxito en aquellas cosas que tú has determinado que están de acuerdo a la voluntad tuya. Padre amado, oramos por las personas que están pasando por periodos de mala salud y otros envuelven tratamientos que incluso requieren operaciones quirúrgicas. Señor, hazles saber que a lo largo de todo ese proceso, por el tiempo que dure, tú has prometido estar con ellos, sustentarlos, darles ánimo y proveerles toda necesidad para que la recuperación y una buena dosis de sanidad vuelva a sus cuerpos pronto. Gracias en esta semana por enseñarnos cada día tu voluntad y por poner en nosotros el deseo de buscarla también. Te bendecimos y te adoramos y damos a ti la gloria que tú mereces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, como siempre, le agradecemos su bondad en escucharnos. Pedimos que usted también haga su parte y que comparta el enlace con otras personas. Y mi esposo y yo nos despedimos. Les deseamos una excelente semana y confiamos en la bondad de Dios que nos permita estar con ustedes la próxima semana también. Dios les bendiga.